Vamos con más información y hablamos justamente de lo que ha sido el hecho que ha conmocionado a toda la ciudad de San Cristóbal en la mañana del día de hoy y tiene que ver con la muerte, el fallecimiento de esta joven de 36 años de edad, Ivana Videla, que en la mañana de hoy resultara fallecida, fue encontrada sin vida por una compañera de trabajo dentro de las instalaciones de este albergue transitorio, donde aparentemente ¿sí? La combustión que generó una estufa a gas y el despido de monóxido de carbono le terminó provocando su muerte. Vamos a hablar ahora a continuación con la doctora Silvia Musante para que nos comente un poquito de qué manera prevenir justamente todo este tipo de daños y obviamente fatalidades. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ya de manera recurrente se habla todos los años, se previene cada vez que comienza a llegar el frío, que comienza a llegar el invierno, pero aparentemente no se aprende, ¿sí? No se considera que esto es sumamente peligroso y que puede terminar con la vida de una persona. Sí, lamentablemente ocurren estos hechos y a partir de un hecho tan trágico, tan terrible, es como que empezamos a tomar un poco de conciencia. Cuando esto tiene que ser algo natural, algo que directamente lo tengamos incorporado, ¿no? Sí. Lo ideal es evitar todo tipo de combustión de lo que sea dentro de las habitaciones. Porque muchas veces ocurre que vos tenés, por ejemplo, un hogar y uno piensa, no, pero el hogar tiene su ventilación. Siempre que hay una combustión que puede ser de brasas, puede ser de madera, puede ser de gas, puede ser de querosén, aún por ejemplo, el caño de escape de los autos. Sí. Por ejemplo, vos tenés el auto probándolo en el garaje. Si ese garaje no tiene una ventilación adecuada, también te puede pasar lo mismo. Y además, si ese garaje está conectado con el resto de la casa, también. Te contamina el resto de la casa. Te contamina el resto de la casa. Y por supuesto que las víctimas más vulnerables son los chicos más chiquitos, los pequeños, los bebés, los lactantes y también las personas mayores. Doctora, cuando hablamos de ventilación adecuada, ¿de qué medidas aproximadamente estamos hablando? Bueno, tenemos que tener siempre una fuente de aire puro, por ejemplo, en el caso de una ventana que esté, aunque sea 10 centímetros abiertas. Por supuesto que entra frío, pero bueno, eso tenemos que tratar de manejarlo de una manera de que haya una ventilación donde el aire entra y salga. A lo mejor podés hacer una corriente de aire, qué sé yo, con el baño abierto y que entre y salga el aire por la ventanilla del baño, con una ventanita en la cocina, por ejemplo, que haya Sí. una corriente de aire. ¿No es Que cierto? corra, que pase de ambiente a ambiente. Exactamente. Acá lo importante es entender de que si vos, por ejemplo, estás en un lugar cerrado, con una fuente que haya combustión, que puede ser ¿cómo es que se llama? El horno de la cocina, las hornallas, que uno, por ejemplo, a lo mejor no se da cuenta, está cocinando y está todo el ambiente cerrado. O si no, si tenés, por ejemplo, una salamandra, si tenés un pequeño brasero, porque a veces, a mí me ha pasado de ir a casa donde dicen, no, pero es poquito, pero ese poquito te va quemando todo el oxígeno que tiene el ambiente. Y el problema es que se consume el oxígeno del ambiente y el producto químico que ocurre es el monóxido de carbono. Como para darnos una idea, nosotros tenemos el anhidrido carbónico, es CO2, o sea, tenés dos oxígenos con un carbono. El monóxido es un carbono y un oxígeno con una doble ligadura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese oxígeno no se cede al ambiente ni en el cuerpo. ¿Qué te pasa cuando vos tenés una hipoxia? Hipoxia, vamos a traducir.
falta de oxígeno en nuestro cuerpo. Empezás teniendo falta de oxígeno a nivel cerebral. Lo que es más vulnerable en nuestro cuerpo a la falta del oxígeno es el cerebro. Ese cerebro que está con falta de oxígeno justamente hace que se vaya hinchando porque el líquido de las células cerebrales pasa al intersticio. Entonces empezás a tener lo que se llama un edema cerebral. Eso va a producir mucho dolor de cabeza. Esos son los primeros síntomas. Los primeros síntomas, que es el síntoma de inflamación de lo que produce la hipoxia. Mucho dolor de cabeza y podés tener náuseas y vómitos, inclusive en los pequeños diarrea. Entonces uno piensa cualquier cosa, tenés una gastroenteritis, estás descompuesto, comiste mucho, qué sé yo, estuvo muy cerrado, me pateó el hígado, cualquier cosa, pero en realidad es la falta de oxígeno. Eso después se va profundizando, uno empieza a tener síntomas de como embotamiento por el edema cerebral y empezás a tener movimientos torpes, es decir, querés agarrar una cosa, se te cae, se te empiezan a paralizar los miembros, inclusive por ahí uno puede sentir que darse cuenta de que es eso y querer huir del lugar y ya no poder, ¿no es cierto? Porque empezás en una parálisis que termina justamente en la depresión mental que te lleva a un coma y también a la muerte. Depende, imagino, ¿no?, el tema del espacio, del ambiente y demás, pero ¿es siempre el mismo tiempo o no? No, Reduce. Depende de el ambiente, del tamaño del ambiente, depende de la fuente, porque no es lo mismo un brasero pequeño que un gran fuego, ¿no es cierto? Una estufa a gas que tenga la pantalla, las pantallas están prohibidas justamente por eso, porque la pantalla consume mucho oxígeno en poco tiempo, calienta el ambiente rápidamente, pero también es una fuente de consumo de oxígeno. Depende también mucho de la característica de la persona. Por ejemplo, si es un pequeño, los pequeños tienen una frecuencia respiratoria mayor. Entonces un bebé no respira como en los adultos a 15, ponele 18 respiraciones por minuto, sino que un bebé está en 30, 40 respiraciones por minuto, depende de la edad. Entonces, cuanto más hiperventila, más se va intoxicando. Los ancianos también pueden tener el tipo de hiperventilación. También depende de la actividad que vos estés desarrollando. A mayor actividad, mayor consumo de oxígeno y mayor ingesta inhalación del monóxido. Si estás, qué sé yo, a lo mejor no te das cuenta, estás limpiando, estás aumentando también la frecuencia respiratoria. Y también depende de lo que vos sufras. Es decir, una persona mayor que sufre del corazón, que tiene asma o que tiene problemas respiratorios, los fumadores crónicos, por ejemplo, son mucho más vulnerables que las otras personas que son sanas. Y eso, perdóname, termina en que te infartás, porque haces infarto cerebral e infarto cardíaco por la falta de oxígeno. Y también puedes sentir dolor de pecho antes, ¿no es cierto? Doctora, 2 preguntas. Una de ellas tiene que ver, las estufas, las calefacciones eléctricas, ¿producen también el mismo daño? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. ¿Menor medida o no producen daño? No produce daño, porque es una cuestión eléctrica que genera el aumento de la temperatura a través de resistencias. Que yo sepa, no, pero me puedo equivocar. Lo que sí consume es todo lo que sea fuego, es decir, gas y combustión de oxígeno, como por ejemplo el monóxido de los autos, ¿no es cierto? Bien, y la última, ¿alcanza con ventilar la casa durante gran parte del día y después encerrarse? No. No. En el momento tenés que tener una fuente de ventilación. Se lo pregunto para que mucha gente vaya sabiendo también, porque a lo mejor hay alguno que piensa, bueno, ventilé la casa durante todo el día, a la noche me encierro con la estufa. No, evidentemente no. Si podemos recomendar algo, es tratar de que si te vas a dormir, apagá todo. Si estás despierto y tenés que tener una fuente de calor,
primero tratar de que no sea el calor, por ejemplo, el aire acondicionado caliente no te va a producir este tipo de patología. Pero sí lo que tenés que hacer es tratar de apagar todo antes de irte a dormir. Y la otra gran el consejo que le podemos dar es, en el caso de que uno sienta los primeros síntomas, que es sobre todo el dolor de cabeza, y que empieza a sentirse mareado, inmediatamente abrir la ventana, y para las personas que vayan a socorrer también tiene que tomar el resguardo, porque la persona que entra también se intoxica. Entonces tienen que inmediatamente abrir todo y, si es posible, inmediatamente iniciar RCP, porque es la única manera de sacarlo. Y además poner oxígeno, por supuesto, es decir, tener una fuente de oxígeno, si se puede concurrir con una ambulancia, inmediatamente poner oxígeno a 10, 12 litros por minuto, cosa de que estemos compensando. Igual, si una persona ha sido intoxicada y sobrevive, tiene que estar internada, permanecer internada, porque no es tan fácil la recuperación. Bien, doctora, le agradezco el contacto y, si usted nos permite, la semana que viene nos gustaría volver a convocarla, porque el frío ha llegado ya para quedarse, y bueno, con ello también viene aparejado un montón de enfermedades y de cuidados que hay que hacer, sobre todo en los ancianos y en los bebés, y nos gustaría las recomendaciones pertinentes. Bueno, cómo no, gracias. La doctora Silvia Musante ha pasado por Informe 4, momento de hacer una nueva pausa aquí, después seguimos con más información.